Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Animal Crossing New Horizons. Bien amores, pues al fin llegó el día del gran tour por Daphne, mi isla de hadas. Estoy muy contenta de lo que hemos tardado en hacer esta isla, solamente 13 semanas, o sea 13 días para hacerla. La verdad es que estoy bastante orgullosa porque ha sido todo un reto poder hacer esta isla, ya que como sabéis, los que habéis seguido la isla desde el inicio, he dejado el ayuntamiento en carpa y esto me ha dificultado algunas cositas porque no tengo muchos edificios, ni escaleras, ni rampas, ni puentes, ni nada. Pero me ha gustado mucho, tengo que decir que me ha gustado mucho poder hacer esta temática en la isla. Vamos a ir con el mapa. Como podéis ver, es un mapa bastante natural, con muy poquito edificio, mucha zona verde y de agua. Vamos a ir a ver ahora a los vecinitos, que son Pipo, Negrea, Draco y Susi. La verdad es que son poquitos vecinos, no tenemos muchos vecinos, ya que al dejar el ayuntamiento en carpa no podía tener más de 4 vecinos, pero también tenemos nuestros vecinos invisibles, que son las hadas. Pues con todas las presentaciones ya hechas, es hora del tour por Daphne. Venga, vamos. Vamos a comenzar este tour por Daphne por su entrada, como no. Como veis, la entrada no era muy grande, no teníamos mucho espacio del aeródromo al ayuntamiento, pero creo que fue lo suficiente para hacer la entradita así. Yo creo que las zonas pequeñitas en las islas son las más bonitas, las que mejor quedan. Así las zonitas, espacios chiquititos, para mi gusto son las que mejor quedan. Bueno, si nos vamos a la derecha del ayuntamiento y bajamos, podremos llegar a una zonita así muy especial en el árbol mágico. Detrás de él hice como un pequeño mirador desde el que podremos ver toda la zona de hogar de hadas con ese diseño de río espectacular. Y el árbol mágico, que me encanta. ¿Ves lo que os digo? Las zonas estas así chiquititas, para mi gusto, son las más bonitas. Luego llegamos al templo marino, que al final el interior se ha quedado con la cama, vea la cama, para poder subiros el sueño, pero creo que aún así me gusta cómo ha quedado el interior del templo. Queda bastante bonito y eso que es bastante sencillo, no tiene gran cosa, pero ha quedado muy bonito. Si seguimos por aquí a la derecha, nos encontramos con el laguito de los cisnes, las cascadas, así con detallitos de seta y tal, y los árboles en flor, que al final lo he dejado porque encima con el día así de pétalos en flor queda precioso. Esta playita fue la primera playa que hice aquí en Daphne y hice estos rinconcitos que creo que quedaron bastante bonitos, el muelle así con los columpios y tal, y creo que fue un acierto poner piedras en la playa. Luego, bueno, lo que es el lateral es muy salvaje, como podéis ver, pero muy sencillo a la vez. No he querido poner nada, lo típico que se ponen, pues chiringuitos o fiestas en la playa y cositas así, porque es que tampoco va con la temática de esta isla para nada, y creo que así naturales era la mejor opción de hacerlas, la verdad. Si volvemos por aquí, pues podemos ver un poquito mejor lo que es el laguito este con el diseño. De verdad, el diseño este me tiene enamorada. Sí que es verdad que me costó un poquito cogerle el truquillo a la hora de ponerlo, pero es que vale mucho la pena. Queda espectacular, o al menos a mí me lo parece. Queda precioso. Y si subimos por aquí, pues llegaremos a la preciosa zona de hogar de hadas, donde podemos ver los patitos,
los detallitos estos que le puse así como un poquito infantiles, las burbujitas estas, las pompas de jabón y tal, creo que quedaron bastante bien. Y los paneles quedaron muy bien. Yo pensaba que no, pero al final me gusta mucho cómo han quedado. Bueno, pues si seguimos el río hacia arriba, a Daphne hay que venir descalzo porque te mojas los pies. Llegaremos al bosque Ulabú. La verdad es que este bosque me ha encantado cómo ha quedado el resultado. No tenía ni idea de cómo hacerlo cuando empecé a hacerlo, pero creo que fue un acierto ponerle la cabeza esta de roca, las columnas estas con las mariposas. Le da un aire así como muy épico, muy mágico. Y que la zonita esta del centro, regada así con el río, creo que queda bastante bonito. Y no sé, me gustó mucho la idea así y creo que el resultado ha quedado muy muy chulo. Luego, si volteamos por aquí, hay un caminito secreto que como no tenemos escaleras ni nada, he tenido que utilizar escaleras de mano. Y llegamos a otro rinconcito que está llenetita, así de lectura, súper bonito. También por aquí podremos llegar a la zona del lago mágico de las hadas del bosque. Y si vamos hacia la derecha, pues llegaremos ya al templito de las hadas del bosque. La verdad es que esta zona tiene bastantes detalles, y el interior no se podía quedar atrás, claro está. A ver, vuelvo a lo mismo, son interiores que no son casas normales, son en plan templo, pero creo que les he logrado dar ese toque poniéndole 4 detallitos como veis, porque más que nada lo que más viste es el suelo y las paredes. Pero ha quedado muy chulo, yo creo que ha quedado muy bonito así. Y luego, pues claro, no podía faltar una zona de aquelarre para nuestras haditas del bosque que puedan hacer sus experimentos y sus cosas por aquí. Bueno, luego bajando otra vez por otra escalera de mano, porque como ya os he dicho, no tengo... Bueno, ya no lo voy a decir más, las rampas. Pues llegaríamos a la zona de las minas Mini Nook. Esta zona, como ya os dije, cuando la hice, surgió por el diseño de los paraguas estos de gemas que me parecieron espectaculares. Y dije, tengo que hacer algo con esto. Y se me vino a la cabeza utilizar la Mini Nook y hacer así como minas y tal. Y creo que ha quedado muy bien el resultado. Bueno, como podéis ver, los caminos aquí en Daphne no tienen lógica ninguna. No son así cuadriculados ni nada. Tampoco quería que fueran así, porque para darle el aire así más natural a la isla, creo que lo suyo es que los caminos pues vayan, o sea, tienen que ir a algún sitio, pero que no sea en plan de cuadriculado por aquí, por allí, ¿sabes? Pues han ido rodeando todos los sitios para llegar a las zonas y ya está. Esta zonita también me gusta mucho, la que más, aunque no os lo creáis, o sea, el jardín de las mariposas, la casa, eso me encanta, pero esta, la playa, o sea, de verdad no tiene nada, pero es que estoy enamorada de esa zonita. Y ya os digo que está llena la isla de zonitas chiquititas así, pues de descanso, miradores y tal. Bueno, la villa de Draco me encanta. Sé que tiene un toque un poquitín nada más japo, pero es que quería hacerle este detallito del puente y mirad cómo quedan las vistas a las minas, o sea, me encanta. Y Draco, ya os puedo asegurar que está fascinado con su nueva casita. Para los admiradores que tengo por ahí de Draco, que sepáis que está muy bien cuidado aquí en Daphne. Bueno, y también estuve utilizando mucho los diseñitos estos de las casitas Zeta, que creo que son espectaculares, quedan súper bonitos para las islas así. Y bueno, otro rinconcito más de descanso así chiquitito. Y llegaríamos por aquí a la Villa Zeta, que está formada por las casas de Pipo y Negrea, que son los dos primeros residentes de Daphne.
Les quise dar este aire así, no sé, dije, a ver, ¿cómo le hago? Entonces pensé, digo, bueno, le pongo así setitas y tal, descubrí el diseño este de las casas seta y tal, digo, pues mira, hacemos una villa seta que creo que puede quedar muy bonito, y la verdad es que me gustó mucho cómo ha quedado el resultado. A Negrea le hemos hecho una zonita así, como de floristería, por añadir un poquito más de flor y tal, y creo que también quedó muy bonito. Y llegamos a la sastrería. A ver, la sastrería, la verdad, no sabía qué aire darle. No quería poner pues lo típico de ponerle pues mostradores o ropa o tal, y he seguido la temática. Hice este pequeño oasis aquí en la playa que me encanta también, aunque se ve muy simple, creo que le da un toque muy bonito a la playa. Todo este lateral de aquí pues nos pasa lo mismo que en el lateral derecho de la isla, que es bastante sencillo, muy natural, salvaje. Tiene algún detallito así, lo de las mariposas aquí en la piedra, que creo que quedaron bastante chulis. Aquí le pusimos esta pergolita. Y el detalle este del final, que ya sabéis que ha sido un guiñito a Peter Pan, porque tenemos al Capitán Garfio y quería hacer ese guiñito. Bueno, pues ya justo detrás de la sastrería hicimos el super lago este Luna, que creo que cuando no tienes mucho edificio y tal, como me ha pasado a mí, hacer una zona de agua grande es una opción muy buena. Y aunque los tengas, si estás haciendo una isla así natural, hacer una zona de agua grande, bonita y tal, quedan siempre muy bonitas y muy vistosas. Como veis, pues todos los rinconcitos aprovechados son miradores o merenderitos o cositas así. Luego el puente este que hicimos aquí creo que también quedó bastante chulo entre las dos lunas, la luna grande y la luna chiquitita. Y nos lleva directamente hacia el museo en el cielo. El museo en el cielo también viene de atrás, porque yo este diseño lo tenía desde que hice mi isla de Caelus Land, y aquí en Caelus Land al final no la pude hacer una zona así con cielo porque no me pegaba tan natural. Si no la habéis visto, os invito a ir a ver cómo creamos esa isla, que también fue muy bonita, es una isla celestial, pero era un poquito menos natural. Tenía zonas naturales, pero no tan como esta. Y aquí vi mi oportunidad, dije, tengo que hacer algo con este diseño aquí sí o sí, y creo que ha sido un acierto total porque queda espectacular también. Luego, como habéis podido ver, en el lado izquierdo del lago hice como un viñedo y en el lado derecho le he hecho otro viñedo. No son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Y los dos tienen su sorpresita detrás, que son los miradores hacia la parte trasera, que para hacer fotos son una maravilla. Y como os he dicho, me encanta no dejarme ningún detallito, hacer zonitas chiquititas y tal. Bueno, mis amores, pues hasta aquí el tour por Dafne. Espero que os haya gustado mucho el resultado. Dejadme en comentarios qué os ha parecido la isla. Os tengo que decir que el código de sueño os lo voy a dejar en descripción del vídeo para que podáis ir a visitarla cuando queráis y haceros fotitos y cositas. Que sepáis que en la entradita, justo aquí enfrente del ayuntamiento, os he dejado unos regalitos para que podáis disfrutar mejor de la experiencia en esta isla y haceros fotitos vestidos así de hadas, los chicos con otras cositas y algunos detallitos así chulis para jugar aquí en la isla. Y que ya mismo, la semana que viene, empezaremos isla nueva con objetivos nuevos y cositas nuevas. Espero que os guste mucho también lo que está por venir la semana que viene con la nueva isla. Estoy bastante nerviosa y muy ilusionada de empezar esa nueva isla, aunque un poquito triste de dejar esta aquí, la verdad, pero como siempre digo, siempre puedo venir a visitar en sueños. Pues nada, amores, lo que os digo siempre,
si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y seguir haciendo todo este contenido. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme, por todo vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo e isla. ¡Chao!